Liliana, presentemos a nuestro siguiente invitado. Es una figura clave en Colombia para entender cómo el arte y la ciencia no solamente dialogan, también potencian, transforman y construyen mutuamente. Estamos hablando del doctor Edgar Leonardo Puentes Melo. Él nos acompaña con una conferencia que me parece impresionante. Sociedades del Conocimiento, sobre las relaciones de arte y ciencia y su impacto en la innovación científica. Así es, Esteban, pero recordemos también un poco de esa trayectoria que tiene el doctor Edgar Leonardo Puentes Melo. Él tiene un gran recorrido en la creación de puentes entre los mundos de la música, la pedagogía, la ciencia y la política pública. Actualmente dirige el programa Construcción de Comunidad de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y desde 1995 lidera también el programa de conciertos didácticos, una estrategia que ha permitido acercar la música a diversos territorios y públicos desde una mirada pedagógica, transformadora y profundamente humana. Claro, y es importante y es muy destacable, Liliana, entender cómo la música en un escenario como Expotec tiene cabida. Eso es lo que nos deja con esa pregunta, ¿no? Ese cuestionamiento. Además que, como lo dice precisamente el eslogan de Expotec, que lo podemos ver en las pantallas, Congreso en Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación en Ingeniería. Entonces eso abre un poco más la puerta a podernos entender. Pero también es bueno recordar que el doctor Puentes no solamente ha destacado por eso, sino que además también fue integrante de la Misión Internacional de Sabios en el 2019, que fue convocada por la Presidencia de la República. Allí él participó activamente en el diseño de las políticas para el fortalecimiento de la ciencia, la educación, la cultura y la innovación en Colombia. Actualmente, el doctor Puentes coordina el foco de industrias creativas y culturales de dicha misión. Desde allí continúa promoviendo la articulación entre las artes, las humanidades, la ciencia y la tecnología. Y te tengo otro tipcito. También ha sido asesor de los ministros de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación, especialmente en lo relacionado con modelos de investigación, creación, la política pública de industrias culturales y la valoración del patrimonio cultural, artístico y científico del país. Su mirada integral del conocimiento ha aportado a transformar los imaginarios tradicionales de producción científica. Bien, y si hablamos precisamente de experiencias innovadoras, no podemos dejar de mencionar sus colaboraciones con grandes referencias de la ciencia colombiana, como lo son Rodolfo Linás y Roberto Amador. Con ellos ha co-creado proyectos que han marcado la historia de arte ciencia en Colombia, como el Concierto del Cerebro, la música del genoma, la música del carbono, entre otros. Esas son experiencias que combinan la emoción, el conocimiento, la sensibilidad para hacer accesible la ciencia desde la estética y la creatividad. Así es, Esteban, así como lo mencionabas hace un momento, una conferencia imperdible para repensar los horizontes del conocimiento desde la interdisciplinariedad, la cultura y la innovación. Con ustedes, el doctor Edgar Leonardo Puentes Melo. Doctor Edgar Leonardo, bienvenido a Expotec UNAT. Con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Lo peor en una presentación de estas es que hagan una presentación como la que me acaban de hacer, porque si esto no sale bien, creo que el país va a quedar mal. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente no es una conferencia convencional, mucho más por el tema que hoy vamos a abordar. Sociedades del conocimiento en una interacción muy importante de arte y ciencia, con las preguntas fundamentales. ¿Es esto vital? ¿Es importante para el país? Cuando uno habla, como en este caso la Expotec, está hablando desde la ingeniería y el desarrollo del conocimiento de Colombia, ¿esto se hace vital y fundamental? ¿Qué pertinencia tiene el lograr precisamente este tipo de miradas y de acercamientos? Creo que ese es el tema central que hoy vamos a abordar, que quiero compartir con ustedes. Yo soy muy honesto en estas charlas, les digo que hoy a las 3 de la mañana mi sistema colapsó
se bloqueó la presentación y tuve en 2 horas que reorganizarla. No es tan vistosa como quería que fuera, porque hablo desde el arte. Soy músico profesional, eso creo que no se los contaron, y trabajo desde la Filarmónica de Bogotá, soy diseñador en animación, trabajo en la parte gráfica. Entonces me angustia que de repente no salga tan bien. Así que les pido excusas. Esto que ustedes están viendo en pantalla es parte de una de esas experiencias extrañas que hicimos en algún momento con el doctor Rodolfo Ginás. Una experiencia que nace en el año 2004, cuando se lanza una iniciativa para volver a Bogotá la ciudad del cerebro. ¿Qué quería decir? Que buscábamos a través de un proyecto que el colombiano en general, pero el bogotano entendiera la importancia del conocimiento del cerebro en la articulación del conocimiento. Y a partir de eso, en uno de esos tantos encuentros se nos ocurrió algo y es, ¿por qué no hacemos un concierto cerebro? ¿Cómo sería si explicáramos el funcionamiento cerebral a partir de la estructura lógica que tiene una orquesta sinfónica? ¿Cómo sería definir el lenguaje del cerebro, el lenguaje operativo de base del cerebro, el lenguaje de la programación del cerebro a partir de la música? Y el doctor Ginás lanza una idea que a mí me encantó. Fíjense las ideas que salieron ese día. Él dice, lo que más se parece al lenguaje del cerebro es la música. Entra de manera directa. De hecho, es una conexión intrínseca del sistema. Y lo que produce, de hecho, es una forma de conexión. Por eso es que cuando nuestro cerebro está acá poniendo atención y ustedes están aquí, si yo hiciera tomografía e hiciera un espectro y eso lo convirtiera en audio, cada uno tendría una música particular. Por eso es que nos encanta el arte. Hay una conexión profunda porque de hecho es parte de la forma en que pensamos. Ahora, esto hace una pregunta importante que vamos a ir tratando durante esta conferencia y es, ¿por qué razón entonces en Colombia no hay formación artística obligatoria? ¿Por qué razón los científicos, los ingenieros, aquellos que trabajan en el campo de lo que llamamos ciencia dura, no tienen formación artística? Mucho más cuando estamos hablando de un sistema de ciencia, tecnología e innovación. Hablamos de innovación, pero no hacemos arte. ¿No es algo extraño? ¿Por qué razón hemos olvidado el pensamiento artístico como una parte fundamental de la construcción del cerebro humano? Y es parte de lo que hoy voy a tratar de compartir con ustedes desde varias miradas. Este día, miren lo que él decía, cosas como estas. El ser es un estado funcional del cerebro que tiene que ver con la propiedad talámica, el director de orquesta. Ok, el director es como el tálamo cortical del cerebro. O sea, somos un sistema de activación talámico que de hecho es como el director de orquesta. Yo estudié dirección de orquesta. Y claramente el cerebro tiene una analogía maravillosa y es que yo parado aquí como director soy como el sistema tálamo en el centro y conecto todas las áreas cerebrales. Yo lo llamo cuerdas, maderas, metales, percusión. La integración de toda esa información es precisamente la integración que hace el cerebro. Dice, los estados conscientes, los estados patológicos son un continuo, como la música. De hecho, el cerebro todo el tiempo está procesando la información. Es un tipo de patología, es un continuo como la vida misma. Aquí estamos haciendo una sinfonía desde que nos levantamos en la mañana. Él dice, si usted está dormido, usted no existe. Es como si para usted mismo, por experiencia, hubiera dejado de existir. La muerte es lo que más se parece estar dormido. Entonces dice algo muy interesante, usted despierta en la mañana y es como la obertura. Pero previo pasa algo, hay una afinación. Todos afinamos en la mañana, ¿o no? Ustedes se levantan y de hecho lo primero que abren es los ojos, les duele el cuerpo, tratan de mover una pierna y tal vez está dormida. Y hay todo un proceso en el que uno hace, no me quiero levantar, si me quiero levantar, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Hoy qué tengo que hacer? Es una afinación como la orquesta. Ustedes cuando van a un concierto ven a todos los instrumentos tocando uno una cosa, otro otra, hasta que logran la coherencia, hasta que establecen ese diálogo. Y lo curioso es que cuando ya lo establecemos, salimos de 8 hercios, 10 hercios y subimos a 40 hercios. Es el estado de atención máxima del cerebro. De hecho, aquí muchos de ustedes están en 12, 10, por allá atrás vía 2 en 8, y hay uno que se acerca a 1, ya está roncando. El cerebro tiene una actividad talámica que indica el estado de conciencia. En la música la afinación hace exactamente lo mismo. 432 hercios define el punto de conexión y establece el lenguaje común de la orquesta. Es la afinación. Y luego hacemos la obertura, la mañana es maravillosa. De hecho, los que estuvieron en conferencia en la mañana estuvieron muy bien. 40 hercios, subía un poquito, mucha tensión. Salieron a comer, volvieron ahora, receso, por eso hay mucha gente que no ha entrado, porque entran casi en 20 hercios.
El sistema está ocupado, el estómago está procesando toda esta otra información y por eso prestar atención se hace tan difícil. Hay una conexión biológica esencial entre nuestro cerebro, entre nuestra acción, pero curiosamente en el arte y en lo que hacemos que tanto nos llama la atención, pero que desconocemos todo el tiempo. Cierro con esta experiencia, hay muchas frases allí, pero él dice, el problema, la enfermedad del cerebro es un problema talámico, es un problema de ritmo. Quien tiene Alzheimer tiene un problema rítmico en su cerebro. Y hacíamos analogías con el ritmo propio de la música. Y es claro, cuando hay una enfermedad, hay una disritmia tálamo-cortical. Oliver Sacks fue el primero que empezó a investigarlo. El doctor Ginás ha dedicado toda su vida a investigar este tema, a investigar la velocidad de transferencia de información en axones y dendritas. Y creo que es un gran referente que precisamente estableció o me ayudó en esta locura particular, que es parte de mi vida, a establecer una dinámica de por qué es importante relacionar arte y ciencia, por qué es importante que en nuestros países avancemos en este tema y mucho más en un país que como Colombia tiene una diversidad natural, científica y artística como ningún otro país en el mundo. Somos tal vez el país más diverso del planeta, pero curiosamente nos cuesta trabajo la diferencia, nos cuesta trabajo establecer puentes y diálogos y es parte de lo que hoy quiero compartir con ustedes. Esto era un poco de lo que hacíamos en ese concierto Cerebro, entre la ambigüedad y la incertidumbre, la afinación del universo. Nos enseñaron que el arte era una ciencia inexacta, y no, ni siquiera una ciencia, algo inexacto. Mientras que existen ciencias exactas, y algunas que son inexactas, pero cada vez más, y perdónenme porque todo lo que voy a decir posiblemente va a ser bien controversial. Algunos de ustedes al final querrán tirarme tomates, pero muchas de las ciencias nos demuestran todo el tiempo que ninguna ciencia es exacta. Y mientras más avanzamos en el conocimiento, más nos damos cuenta de ello. Llegamos a una comprensión, hasta cierto punto, en un estado de realidad. Pero mientras más avanzamos, descubrimos que hay otras formas de interpretación. Y claramente, algunas tienen un mayor énfasis en este sentido o en otro. Pero hablar de la ambigüedad y la incertidumbre es fundamental en la investigación científica y también en la investigación artística. Este fue el logo con el que dimos inicio a Concierto Cerebro, una forma de interconectar arte y ciencia. Y por eso es que hoy que me invitaron quise empezar por acá. Sociedades del Conocimiento sobre las relaciones arte y ciencia y su impacto en la innovación científica. Lo anterior simplemente fue la obertura. Recuerden, soy director de orquesta, trabajo con la Filarmónica y estamos en concierto. En ese sentido, quise traer algunas imágenes. Soy fotógrafo aficionado y me encanta hacer fotografía por un proyecto que tenemos con el doctor Armando, quien es el director del Observatorio Astronómico de Colombia, que se llama Proyecto Garavito, poner una sonda espacial en la Luna en el año 2032, en el cráter Garavito. Y un trabajo que estamos haciendo de mapeo por todo el país sobre especies animales y especies sobre plantas, es cuál podría ser la música de una planta. Esto podría integrarse a un lenguaje sobre el sonido de los animales y finalmente, aparte de esas prácticas musicales que se dan en los territorios. Ese proyecto va en camino, de hecho hay algunos proyectos virtuales que han nacido de eso, como que ven estas imágenes hacia la izquierda, con algunos sistemas virtuales que hemos venido desarrollando, pero para ello, tuve que buscar por todo lado, hay muy poco de esto, tratando de encontrar una interfase que me permitiera hacer un barrido de señal de una planta y a partir de una lectura de flujo, poder determinar un tipo de música. Esto, debo decirlo de manera curiosa, esto lo diseñaron algunos amigos, voy a utilizar una muy mala palabra, excúsenme, soy bromista, no sé si bajo efectos psicodélicos o de repente bajo efectos de ciertas drogas, y ellos bajo una idea muy interesante crearon esta interfase. La interfase funciona muy mal, tiene todo tipo de problemas, a veces conecta, no conecta. Fue diseñado con otros ingenieros y lo que hace es que, tomado desde estos dos polos que ustedes ven acá, lee el flujo, el fluido de la hoja y lo reconvierte a una señal eléctrica que luego implementa a través de una señal MIDI y la envía a mi celular. El programa lee sobre ciertas escalas y lo reproduce en música. Ahora, vamos a preguntarle a la planta qué música está haciendo en este instante, por lo cual voy a activar la interfase y él va a transmitir la información al celular, y ya se las voy a colocar.
Aquí surge la pregunta, ¿qué estamos escuchando? Y por eso puse esto, artístico, esto es una experiencia de arte, o es una experiencia científica, o es una experiencia natural. Ahora, si fuera artística, yo diría una interfase dinámica para secuencia MIDI con modelado FM para interpretación musical. Si digo que es científica, es un decodificador y lector de señal en el flujo dinámico del agua, microfluctuaciones de conductividad reconvertido en una señal eléctrica audible. Si digo que es natural, un sistema de codificación del lenguaje de una planta. Tal vez estamos escuchando el lenguaje de la planta. Son 3 definiciones, en 3 categorías diferentes. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Arte? ¿Ciencia? ¿O estamos hablando de un evento natural que se sale aún del arte y de la ciencia? Tal vez la planta está conectada al espíritu de los oyentes y está transmitiendo su información. ¿De qué estamos hablando? Por eso, fíjense que me encontré esta frase que me encantó: los artistas somos los llamados a experimentar lo que la ciencia posteriormente deberá demostrar. Nosotros tenemos la gran libertad como artistas de hacer este tipo de experiencias. Si yo fuera científico dirían, muéstreme las pruebas, demuéstreme que lo que usted está diciendo es verdad. Los artistas experimentamos todo el tiempo, es mi espíritu particular. Pero este es un muy buen ejemplo de lo que está pasando en el mundo, cómo estos lenguajes cada vez se acercan más, llegando a un nuevo renacimiento. De esto se ha venido hablando en la literatura. Cómo lograr articular formas de conocimiento para el desarrollo de nuevas soluciones en el mundo. Caso típico, lo recuerdan ustedes, origami en la NASA. El caso típico de diseñadores de origami que son invitados por la NASA para generar estructuras de empaquetamiento en las sondas espaciales y poderlas llevar a las próximas misiones a Marte. ¿Por qué es importante el origami? ¿Porque es muy lindo lo que van a hacer? No, porque la metodología que utilizan logra empaquetar las estructuras en el mínimo espacio y logra optimizar esto en las sondas espaciales que requieren de ese espacio para poderse desplazar y llevar la mayor cantidad de volumen en su interior. Junto con otro gran beneficio, desplegarlas en el espacio va a ser mucho más efectivo. Cuando se desplieguen en Marte va a ser mucho más fácil desplegar una estructura hecha en origami que algo que tendría que construirse parte por parte. Es un muy buen ejemplo de esas interdicciones que se dan entre arte y ciencia y que hoy son líneas fundamentales de investigación en el mundo. Les contaban, yo tuve la fortuna de formar parte de una misión de expertos a nivel internacional en Colombia que buscaba definir el futuro, no solamente de la ciencia del país, sino también la creación de MinCiencias. Yo dirigí uno de los 8 focos, el foco de industria creativa y cultural, que tenía que ver obviamente con un tema fundamental y era por qué hablar de arte en un sistema de ciencia, tecnología e innovación. Y solo quiero resaltar una frase que aparece así en la tercera línea. Este es uno de los textos que escribimos: la necesidad urgente de tomar conciencia sobre la importancia del patrimonio cultural, natural, científico y artístico en el país, para desarrollar nuevas formas, no solamente de investigación, sino nuevas metodologías de articulación. Un tema fundamental. Y ahorita un poco más adelante les voy a hablar un poco sobre esto. Una de las primeras grandes discusiones, definiciones de cultura. Recuerdo que el primer día que nos convoca la misión, el gran problema fue sentarnos en una mesa y quien era en ese momento director de Colciencias nos pregunta, ¿cuál sería el nombre del ministerio? Cada uno dio su opinión. Recuerden, eran 8 focos diferentes con áreas de conocimiento diferentes y llegaron a mí, yo era el 6º o el 7º. Yo dije, perdónenme por lo que voy a decir, pero si invitaron al arte, yo debería decir que el ministerio debería llamarse Ministerio de Arte, Ciencia, Tecnología e Innovación. Ustedes pueden imaginarse a los físicos, los matemáticos, los de ciencias espaciales, la cara que me hacían. Y alguien dice, de mis compañeros, somos grandes amigos hoy, me dice, ustedes ya tienen un ministerio, el Ministerio de Cultura. Y surge esta gran discusión que me parece vital y es, entendemos la cultura como el acopio de todas las formas del conocimiento, pero cuando uno mira la estructura de los ministerios en Colombia, si bien organológicamente el Ministerio de Cultura puede pensar en ello, prácticamente funciona de otra manera. Excúsenme. El énfasis, ¿dónde está? Arte y patrimonio artístico. Claro, se habla de ciencia en un pequeño ítem y se habla de otras categorías, pero hay una disociación estructural sobre la lógica de la ciencia y del arte, sobre el mismo concepto de lo que significa la cultura. Por eso cuando discutíamos este tema, el primer día que nos reunimos es, eliminemos esa barrera y hablemos de un ministerio del conocimiento. Desafortunadamente por temas administrativos esto no se pudo dar.
y finalmente fue el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pero fíjense cómo uno de los grandes problemas nace de las definiciones de lo que hemos hecho como válido y no válido dentro del conocimiento. De hecho, no es nada extraño lo que voy a decir. Hablar en una familia colombiana de que voy a ser astrónomo o que me voy a dedicar a la medicina es algo altamente loable, pero decir yo voy a ser músico, voy a tocar una orquesta sinfónica es altamente cuestionable. De hecho, yo que iba a ser artista, mi padre era Gilberto Puentes, para quienes lo recuerden, actor de televisión. Cuando yo decía quiero ser artista, mi papá casi se escondió debajo de la mesa. Dijo, hijo mío, tú jamás entres en el mundo del arte, estudia algo serio. Entonces, eso que es del lenguaje cotidiano también entra dentro de este círculo académico, dentro de las dinámicas mismas que son concebidas a nivel estatal sobre qué es importante y qué no es importante. Una de las grandes peleas que dimos en la misión es la importancia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y esto lo digo con profundo respeto y cariño. El avance de poder llegar al 1% del Producto Interno Bruto en presupuesto, luego al 3%, y que hoy estemos en el 0, pero corríjanme, ¿vamos a llegar al 0,18%? ¿Dónde está el énfasis y la importancia que tiene el Ministerio de Ciencia? E históricamente lo que pasó con cultura, junto con el hecho de lo que ha ido ocurriendo con la educación. Énfasis, ha habido esfuerzos porque se avance, pero creo que este tema es muy importante a resaltar y a pensar. Y en esta discusión de arte, ciencia y cultura me encontré con esta frase de Ricardo Pratesi, prólogo de 2 lecciones infernales, el estudio científico, matemático y arquitectónico del infierno de Dante. Me encanta porque es Galileo se da la pelea de hacer el estudio matemático del infierno diseñado por Dante. Vamos a definir la matemática y la arquitectura del infierno. Y esto no era cuestionable, esto fue lanzado en la Universidad de Oxford, fue una ponencia magistral, y él dice, dentro de ese prólogo a este maravilloso libro, dice, la distinción entre saberes humanísticos y científicos, como si la ciencia no fuera producto del hombre, es el fruto más reciente del ansia de especialización típica de la carrera por el desarrollo tecnológico. Esa distinción no existía en tiempos de Dante ni Galileo, cuando el conocimiento, dividido en trivium y quadrivium, contribuía por igual a la totalidad cultural. La cultura es una sola cuando está en la misma mente. En el Renacimiento nadie discutía que todas las áreas del conocimiento pudieran compartirse. De hecho, ustedes recuerdan, los científicos eran matemáticos, pintores, músicos. ¿Qué pasó con esto? ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido en nuestra sociedad? Como les digo, voy a hablar de muchas cosas, excúsenme algunas controversiales. En el caso del arte, hay varios ejemplos interesantes. Este es un trabajo que vengo desarrollando hace algún tiempo, soy un fanático de la aviación y he empezado a desarrollar esto con programas en una máquina que tal vez algunos recuerdan, Commodore Amiga, una máquina que fue muy importante para los diseñadores y los artistas, y empecé a diseñar algunos instrumentos musicales, pero montados sobre la base arquitectónica de aviones. Esto ha ido parte de un programa virtual de enseñanza que estamos desarrollando en conjunto con algunas universidades, donde lo que buscamos es romper con la metodología propia de las técnicas que aplicamos en la música. ¿Por qué los pianos tienen que ser de madera, cuadrados, rectangulares o con estructura de cola? ¿Por qué no pensar que yo puedo tocar sobre un piano armado sobre un avión? Qué interesante tal vez sea su sonoridad. Posiblemente si es hecho sobre un Nimrod, este es un Nimrod, desarrollado en Inglaterra, o si es hecho sobre un Thunderbolt de la Segunda Guerra Mundial, tal vez el sonido sea diferente. Este tipo de experiencias ya habían sido planteadas desde el pasado. Si ustedes recuerdan, existió un libro, El arte de los ruidos, de Luigi Russolo, quien dijo esto: el futuro de la siguiente generación de músicos y artistas estará en manos de los que sean capaces de adaptarse a las transformaciones estéticas, culturales y tecnológicas, y en las que la multiplicidad de discursos sea parte de su nueva postura creativa e innovadora. A los artistas ya nos planteaban esto: cómo transformar el pensamiento a través de la incorporación de otro tipo de técnicas y tecnologías. Parte de ese libro es este mismo texto, donde dice: hoy el arte musical, complejizándose todo el tiempo, busca la combinación de sonidos más disonantes, más extraños y más ásperos para el oído. Se acerca así un poco más al sonido-ruido. Esta evolución de la máquina es paralela a la multiplicación de las máquinas. Esto ocurre en 1911, y si ustedes recuerdan, hay una obra que recuerda ese minimalismo particular del sonido de la máquina, que todos hemos escuchado, que es de carácter sinfónico, y que curiosamente recuerda esa búsqueda de ese sonido industrial, lo que las máquinas me proponían. Es una obra muy conocida, muy tonal, ustedes la recuerdan por esto. Perdónenme, no soy tan buen cantante.
¿Recuerdan ese ritmo que es un redoblante que empieza muy suave, dura 17 minutos? Y en algún momento entra el clarinete y dice pam, pirarirarirari, pararán, tirarirarirari. ¿Recuerdan? El bolero de Maurice Ravel. Y es una obra que es repetitiva. De hecho, hay muchas teorías sobre su origen, sobre su composición, pero recuerda muy claramente el sonido de la máquina cíclico, que nos entra o nos lleva a un trance. Ravel odió esta obra, decía era de lo peor que yo he compuesto, pero cuando uno va a concierto ve que es una de las obras más escuchadas, porque hay una referencia a vivir ese ciclo continuo de lo que las máquinas proponían. Esto evolucionó en lo que se llamaría música electrónica, electroacústica, nuevos medios, muchas de tendencias que hoy se aplican en el campo de la música, pero que curiosamente casi ninguna persona escucha, precisamente anticipando la importancia que serían las máquinas para el desarrollo del arte. Quise hablarles un poquito de la misión, contarles un poco qué fue ese experimento Colombia hacia una sociedad del conocimiento. Cuento esto rápido, yo sé que no tengo mucho tiempo, perdóname, voy a tratar de correr, pero cuando dijeron, Rodolfo Ginás dice, ¿a quién se le ocurrió decir que hay sabios? Los sabios no existen. ¿Quién fue el que dijo que debería llamarse de esta manera? Entonces alguien dijo, no, debió ser misión de expertos. Y se burlan, esto fue una burla creada en la mente perversa de un personaje que todos amamos que se llama Jaime Garzón. Jaime Garzón está en la presidencia de la República y cuando el presidente dice unos científicos quieren que avancemos en la creación de un Ministerio de Ciencia, estoy hablando, recuerden la presidencia de Gaviria, uno de los miembros de comunicaciones dice, ¿por qué no les pone misión de sabios, ya que se creen tan inteligentes, para que piensen cómo es el país? Ese personaje era Jaime Garzón. Jaime, de hecho, acompañó esa primera misión y por una broma que le hace García Márquez, finalmente es echado de la misión. Pero lo digo con un poco de humor a la conferencia, es para que no se crean el cuento de los sabios no existen, nosotros claramente lo teníamos presente. Una de las peleas fuertes que dimos desde mi foco, el foco de industria creativa y cultural, con un equipo maravilloso de personas y con muchas consultas de país, fue la educación en Colombia debería caminar de esta manera, no un sistema STEM, sino un sistema STEAM. Me emociona el tema, perdón. Fue una pelea muy dura en el ministerio hablar de esto. ¿Por qué incorporar artes y diseño al pensamiento tradicional? ¿Qué tan importante es esto? De hecho, recuerden, Colciencias avanzó con las mesas de diseño y creó esas líneas fundamentales de articulación donde el diseño es un punto lógico de vínculo entre arte y ciencia. Uno lo ve en la arquitectura, lo ve en la ingeniería, un tema que es muy importante. Y a partir de esas discusiones, miren el modelo de país que logramos crear en este contexto de misión. Esto fue lo que hicimos como propuesta de país. Basado en el modelo de Mazzucato sobre retos y misiones, estos fueron los 3 retos: Colombia biodiversa, Colombia equitativa, Colombia productiva y sostenible. 5 misiones: agua y cambio climático, Colombia diversa, bioeconomía y economía creativa, conocimiento e innovación para equidad, educar con calidad para el crecimiento, equidad y desarrollo humano, y Colombia hace un nuevo modelo productivo, sostenido y competitivo. Ahora, todo esto tiene un engranaje muy particular. Si se dan cuenta, es un sistema que gira en cualquier sentido, pero que tiene unas acciones fundamentales, y hay 2 que yo quiero resaltar, y una en particular: colombianos que conozcan y protejan su patrimonio cultural y natural. Yo aquí peleé profundamente, yo dije no, que sea patrimonio artístico, científico y natural. Y alguien de mi foco, una persona que quiero profundamente, doctor de la Universidad Javeriana, me dice no, tenemos que fortalecer la cultura como una relación entre arte y ciencia. Este fue el modelo donde, fíjense que gran parte del énfasis estaba dado era en un tema esencial, el reconocimiento de la diversidad natural y cultural. ¿Qué es lo que nos hace diferentes ante el mundo? ¿Qué es lo que podemos aportar desde las raíces y la base que encontramos en nuestros territorios? ¿Y cómo eso podríamos articularlo en la investigación del país? Por eso es que desde nuestro foco peleamos mucho con este tema. Colombia biodiversa, recuerden, un gran reto. Colombia en la biodiversidad, en lo natural y lo cultural, comprender la cultura humana como una derivación y evolución de la biología. Esto es muy importante. A veces creemos que la cultura es algo estrictamente humano y que nació espontáneamente, como una estrella, pero realmente es una derivación biológica. Nosotros hacemos música porque es una derivación fundamental de la biología. Los animales hacen música, las plantas hacen música. Tienen códigos similares aplicados en el arte, igual que en el pensamiento científico, y de hecho quiero mostrarles un ejemplo más adelante de esto.
Y por eso este tipo de reflexiones que fueron fundamentales, la relación de ecosistemas y comunidades construyen nuestro complejo y diverso patrimonio cultural, un énfasis muy importante en la articulación arte y ciencia, en la creación e investigación, creación como formas de generación de conocimiento, y apoyar proyectos de inversión en patrimonio cultural, científico, artístico y natural, potenciando su aprovechamiento. Por eso hacíamos o dábamos ejemplos como estos. Fíjense lo que en el país, estoy hablando del año 2019, ocurría en términos de desarrollo en arquitectura con la vivienda palafítica. Cómo poder fortalecer estas técnicas ancestrales de construcción podía llevar a nuevos planteamientos acompañados por la academia y fortalecidos por la industria. Cómo poder generar ese vínculo esencial entre los territorios y ese conocimiento, alguno que puede ser utilizado, otro que no, otro que merece un respeto especial, pero que podía ser convertido en un tipo de industria con desarrollo tecnológico e innovador científico. Las cucharas de palo, las hojas de plátano, que son ejemplos muy típicos de nuestro sector, la industria creativa y cultural, y un ejemplo que a mí me encanta, que es Brian May, guitarrista de Queen. Tuve la fortuna de conocerlo en el año 2018, participé con él en 2 proyectos. Él fue de hecho mi jefe en SETI, él trabajaba con SETI, Jill Tarter, si ustedes recuerdan, porque a los ingenieros de sonido y a los músicos nos contratan por nuestra experticia para escuchar señales que vienen del espacio y detectar si algo de eso es música. ¿Y por qué? Porque Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, en el grupo Delfín, habían planteado algo muy interesante. Si son inteligentes y están en el espacio, hacen arte. Y lo más importante es que van a hacer música, motivo por el cual necesitamos músicos que digan si esa señal que viene de allá podría ser música de una sociedad alienígena que tiene una forma de pensamiento completamente diferente al nuestro. Fíjense la importancia que ya se le daba en cierto momento de la historia, y ahora voy a ponerles el ejemplo de ello, a este tipo de lenguajes. Y en el caso de Brian May, vinculado con Nuevos Horizontes y varios proyectos, él es astrofísico, donde él es el encargado de hacer análisis estereoscópico de señales que vienen, en este caso, de Plutón, y está involucrado en otro tipo de proyectos. Tuve la fortuna de conocerlo, yo que soy músico y rockero, yo trabajo con una sinfónica, pero amo el rock and roll, obviamente creo que ha sido de las bellas experiencias de mi vida. Pero él es un buen ejemplo de esos modelos de articulación, personas, artistas que pueden pensar dentro de esas lógicas. Y esto que es un ejemplo muy particular de nuestro sector, el enorme potencial y diversidad artística de un país que por su complejidad aún no conoce su riqueza. Es increíble ver cómo en Colombia existe una diversidad en todos los sentidos. Caminemos en cualquier orden de conocimiento. En el caso de la música es enorme. Hay formas musicales que no conocemos, que no hemos mapeado, que no hemos investigado. Y curiosamente nos encontramos con esto, que es el otro tema que me encantaría tocar con ustedes. El auge del reggaetón a lo largo del 2022 consolidó este género como el más dominante en el país. Bad Bunny, con su gira Un Verano Sin Ti, no solo se posicionó como el artista más escuchado, sino que en sus conciertos, bla, 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 reafirmó su popularidad y predilecto lugar que ocupa el reggaetón en el corazón de los colombianos. Ahora, yo no tengo ningún problema con el reggaetón, creo que es una gran manifestación cultural, sin duda, yo no creo que sea artística, de hecho no creo que sea musical, a mi modo de ver, perdónenme. Creo que es una manifestación de la cultura, sin duda. Muchas gracias. No quiero herir absolutamente a nadie, no quiero herir susceptibilidades al respecto, pero creo que es muy increíble este diagnóstico porque además nos pone en el escenario un tema fundamental y es qué está pasando con nuestra educación, qué está pasando con nuestros niños y jóvenes que cada día más se alejan del discurso de la complejidad en el campo de la ciencia y en el campo del arte. Con además una reflexión que creo que es muy importante y es, tenemos el país más diverso, pero todos escuchamos a Bad Bunny, o el 57.1 o las 4 Babies. Pero además entender que esto como fenómeno cultural es una forma de pensamiento que aún nos permea a nosotros. Esta es una frase que hacemos en ocasiones con la Filarmónica, digo, tan autista es el que oye jazz como el que solamente escucha Mozart, porque además nos volvemos autistas del conocimiento. Nuestra área es esta y de esa no nos vamos a salir. De esto vamos a hablar, esto es único porque es que yo soy experto en esto, pero entrar en esos otros escenarios se hace profundamente complejo. Y esta es una de esas reflexiones que quería también traer para ustedes hoy, porque si bien esto ocurre en nuestros sectores, también tiene que ver con esa discusión sobre por qué es tan importante la articulación entre el arte y la ciencia. De la historia, tú me dices, ¿cuánto tiempo tengo? Porque yo voy volando. Yo me quedo aquí todo el día, perdón. Si me dan la oportunidad de hablar de esto.
De la historia, fíjense en el campo de la música, Pitágoras y la teoría de las esferas. Recuerden que antes la música era entendida como una ciencia, no era un arte. Y existía una profunda relación entre la matemática de lo que se concebía desde los astrónomos del espacio, como la música que era la que identificaba la posición de los planetas en el espacio conocido. Recuerden que en aquel entonces, estamos hablando el Renacimiento en sus inicios, todavía se concebía que el universo era el sistema solar. Y por eso es que si uno mira en la literatura musical, se da cuenta que no se hablaba de fa mayor, se hablaba de Júpiter. No se hablaba de do mayor, se hablaba de Terra. No se hablaba de si bemol mayor, sino de Marte. Cada tonalidad era identificada por un planeta. Y por eso es que existía una correlación profunda entre los que hacían música y los astrónomos. De hecho, cuando se hacía música, no se estaba pensando en arte, era una forma de ciencia, porque se estaba contando cómo funcionaba el universo. Y había toda una cosmología, de hecho, esto es una escuela enorme. Aquí solamente algunos ejemplos en los diferentes siglos con diferentes compositores que hicieron interpretaciones sobre el sistema solar en la medida que se hacía investigación, y la forma era que era reinterpretado en música, con nuevas denominaciones. Y es un ejemplo, solo un ejemplo, de esas relaciones profundas y bellas que existían entre la matemática, entre la astronomía y la música. Ahora, Galileo Galilei. Uno habla de Galileo como el gran referente de la ciencia moderna, el padre de la experimentación moderna. Y curiosamente todos dicen de él el gran matemático, el gran astrónomo, el gran investigador. Pero pocos dicen que era músico y pintor. Por eso lo puse en primer lugar. Músico, pintor, gran intérprete del laúd. Y fíjense esta frase de este libro, La música y el nacimiento del método. El pensamiento científico de Galileo le resultaba útil a Vincenzo, su padre, en la teoría musical. A su vez, los instrumentos de Vincenzo le proporcionaban a Galileo un medio de experimentación en determinadas hipótesis físicas. Fíjense cómo su padre fue una influencia fundamental y hubo una correlación en el trabajo que ellos desarrollaron, hasta el punto que toda la música que escuchamos hoy se la debemos en gran medida a Vincenzo Galilei. Algunos dicen también a Galileo. Esto forma parte de algunas investigaciones recientes que se ha hecho sobre la vida de Vincenzo Galilei y de Galileo. Aquí hay varias ideas, pero me gustaría solamente citar alguno. Por ejemplo, esta dice: Stillman Ray investigó sobre la influencia de Vincenzo en Galileo, sobre la necesidad de abordar e instaurar la experimentación y la medición precisa para evitar que el conocimiento se redujera a una disquisición teórica sobre el mundo de papel. El primero que hizo un gran planteamiento en contra de esa ciencia, que creía en dioses absolutos, los cuales eran inamovibles, el caso de Pitágoras, fue Vincenzo Galilei. Y curiosamente nace desde un experimento científico, porque lo que Galileo decía es que él dice que las cosas deben ser así. La afinación de los instrumentos se da por una física de distancias, pero cuando Vincenzo hace las pruebas dice, no, Pitágoras está equivocado. Pueden imaginarse en esta época, todos querían linchar a Galileo y a Vincenzo. ¿Cómo te atreves a decir que Pitágoras se equivocó? Recrean el experimento y descubren que la afinación está basada en la tensión, no en la distancia. Y a partir de eso se cambia totalmente la cosmología en la construcción musical. Hay muchos otros ejemplos de este tipo. Aquí está precisamente eso, como Vincenzo hace nuevamente este experimento y demuestra, comprueba que Pitágoras se había equivocado. Por eso es que los instrumentos de esa época solamente podían tocar en rangos muy pequeños, una sola octava, porque cuando cambiaban de octava la afinación se transformaba y se desafinaban, no sonaban bien. Entonces, ¿qué ocurrió? Extendieron, se creó un nuevo tipo de afinación y los registros se ampliaron. Hoy escuchamos por encima de 8 octavas, por eso es que ustedes ven una orquesta sinfónica, un bajo y una flauta piccolo. Este trabajo cambió totalmente la organología y la interpretación de la música. ¿Dónde nació? En un músico, pero bajo la experimentación científica. Que obviamente, y esto es el tema más controversial, tuvo que ver en el pensamiento de Galileo. De hecho, se dice que ese experimento lo hicieron con Galileo, en compañía de él. Y entonces, hoy se discute que tal vez la experimentación científica en el campo de la ciencia se la deben a un músico llamado Vincenzo Galilei. Como les digo, esto es altamente controversial y algunos de ustedes me querrán linchar por lo que estoy diciendo. Pero fíjense esa relación tan maravillosa. ¿Cuánto tiempo dices tú? ¿5? ¿Me das 10? Voy corriendo. Otro ejemplo muy interesante. Fíjense la experimentación que Galileo había hecho con técnicas de pintura. Había estudiado con Vasari. Al estudiar con Vasari, él descubrió las técnicas del claroscuro. Por eso es que con
telescopios de muy bajo nivel, al apuntar a la Luna, él fue capaz de identificar lo que estaba viendo. La técnica de la pintura le dio una herramienta de identificación en observación y fue lo que le permitió determinar que estaba viendo una cresta, una depresión o una montaña. Por eso los grabados de Galileo se volvieron tan famosos y de hecho los artistas de la época terminaron aplicándolos y utilizándolos. Voy a avanzar muy rápido, no me voy a quedar en muchos ejemplos. Fíjense esto muy interesante, Albert Einstein decía, los métodos experimentales a disposición de Galileo eran tan imperfectos que solo la especulación más atrevida posibilitaría llenar un vacío entre los datos empíricos. En su época no existían medios para medir tiempos más cortos a un segundo. Y entonces, ¿qué dice? Galileo utilizó procesos de fragmentación y división en partes iguales, método utilizado en la música de las escalas musicales en modelos proporcionales, una matemática de razones y proporciones, no en unidades estándares de medición. Galileo utilizó la intuición y la capacidad de percepción de los directores de orquesta. Y entonces, fíjense que toda la experimentación hoy se está planteando, que hizo Galileo, por ejemplo, como esto, movimiento uniformemente acelerado, no se hizo sobre una lógica de tiempo. Recuerden, no había cronómetros. No existían relojes de medición. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hace un director de orquesta? Negra, 120. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Marcaba el tempo con un metrónomo y lo que hacía es que establecía un sistema arreglado que no está marcado en segundos, está marcado en pulsos de compás. Y entonces estas divisiones no son temporales dentro de la lógica natural, que hablaríamos cronometrado en el tiempo, sino bajo la pulsación de un músico. Esa formación intuitiva que tiene un músico en esa identificación era lo que le daba un acercamiento mucho mayor a la medición de tiempo de cada experimento. Fíjense esas relaciones bellas que han existido en la historia alrededor de vínculos, ciencia y arte. Aquí algunas imágenes sobre modelos, porque esas vinculaciones se hacen importantes, esas vinculaciones entre arte y ciencia. Aquí el caso del lanzamiento de Osiris Rex, de Nuevos Horizontes, cuando Brian May hace una canción. La última canción de Queen que lanzó, estábamos presentes, tuve la fortuna de ver el lanzamiento en Washington. Cuando se lanza, estábamos los equipos de Lucy, Nuevos Horizontes y Osiris Rex, y se lanza esta canción que representa un poco esta lógica de pensamiento desde lo que significaba esta misión tan importante. Solo un fragmentico cortico porque creo que Margarita me va a... 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, The revelations of new horizons may help us to understand better how our solar system was formed. Tengo que saltarlo porque si no nos quedamos viendo solo el video, pero les aseguro, yo sé, pero es que Margarita me está apurando, ya se nos acaba el tiempo. Fíjense lo importante de la apropiación social del conocimiento a través del arte. Esas colaboraciones que podríamos hacer de manera inter y transdisciplinar para lograr enamorar alrededor del conocimiento. Carl Sagan fue uno de los mejores ejemplos de ello, cómo a través de canciones que perdurarán por siempre en el universo fue capaz de plantear los famosos discos de oro, esos 2 discos de oro que viajan con las Voyager y que muestran mucho de lo que somos a través de nuestra música, a través de nuestro arte, a través de nuestra matemática, sin duda. Tuve la fortuna de conocer a Druyan, su esposa, y hablar con ella sobre cómo seleccionaron la música que hay en este disco. Fue maravilloso conocer esa historia, de cómo la música ocupaba un lugar tan importante en lograr dejar esa marca de lo que somos como seres humanos, héroes en el silencio. Muy rápido, las experiencias que casi nadie conoce, el grupo Delfín, SETI y la búsqueda de vida más allá, era una sociedad secreta. Arthur C. Clarke, Carl Sagan, Isaac Asimov,
Muchos científicos, de hecho, 2 premios Nobel que se reunieron, eran 11 o 12 miembros, se reúnen en esa sociedad secreta y dicen, vamos a crear la famosa fórmula de Drake. Ustedes la recuerdan. La fórmula de Drake es la que determina cómo determinar matemáticamente dónde puede haber vida en el universo. Pero todo eso tenía un antecedente importante y era buscar vida más allá de la Tierra. Recuerden, en esta época este era un tema totalmente vedado. Obviamente Área 51, Roswell, todo lo que había pasado, los enanitos verdes, todo esto había pasado y había generado una muy mala imagen de este tema. De hecho, los proyectos de la NASA estaban orientados al conocimiento del universo, cómo funciona una galaxia, cómo funciona un planeta, detección, pero jamás plantearse, ¿habrá vida más allá de la Tierra? Y fíjense que esto llegó a ser tan interesante el proyecto SETI, que da origen, entre muchos, este es un antecedente importante de la sonda Kepler. Y mucho de todo ese proyecto, recuerdan este libro, se lo recomiendo, Contacto, y la película, que es La vida de Jill Tarter, que es una de las obras hermosas que hizo Carl Sagan, donde parte de todas esas experiencias comenzaron a buscar estrategias, y una que me encantó es esta, del efecto Doppler, que se utiliza en la música, que se utiliza en la acústica, en la ingeniería, particularmente en la que yo aplico ingeniería de sonido, cómo fue mutado y fue llevado al tránsito planetario, porque a alguien se le ocurrió, ¿qué pasa si un planeta pasa por el frente de una estrella? ¿Cómo cambia el espectro? ¿Cómo medimos la variación del espectro? Y a partir de ello, no solo determinamos que hay un planeta, sino también la composición de ese planeta. Esas formas de relación. Y para el otro lado, por ejemplo, esta famosa banda Joy Division, que escuchando lo que había pasado, recuerden con la famosa, esta señal extraña que aparece en los radiotelescopios, 1967, que todos determinaron LGN1. Recuerden que era la primera marcación de la existencia de una pulsar. Era la primera vez que se detectaba. Pero entonces ellos, obviamente por la época, le dijeron, se va a llamar LGM1. ¿Saben qué es esto, no? Little Green Man, pequeños hombrecitos verdes, porque al comienzo pensaban que era una señal extraterrestre, luego se dieron cuenta que era una pulsar. Pero fíjense cómo Joy Division toma esta señal y la convierte en la carátula de su álbum. Fue uno de los álbumes más vendidos de su época, porque además hacía abordajes importantes a lo que estaba pasando en la ciencia. Ejemplos muy rápidos de tecnología, ya que estoy con ingenieros, yo también soy ingeniero. Esto que casi nadie lo sabe, los milagros de la ingeniería en el arte. Commodore Amiga, Atari ST. Todos hablan de Atari, Jay Miner, el creador de los videojuegos, pero pocos recuerdan que fue él el que diseñó una máquina que trabajaba sobre multiproceso y que en los años 80, en 2 máquinas muy particulares, dio el gran boom del arte aplicado en ingeniería y a la simulación. Todo esto abrió un escenario completamente nuevo. Todos hablan siempre de Steve Jobs, ya hablan de Mac, pero yo soy de los defensores, no he sido nunca de Mac, no me voy a quedar acá porque si no, no acabamos, pero soy el defensor de esto. ¿Por qué el Amiga enfrentó a Apple? Eran máquinas muy robustas, pensadas en el campo del videojuego, pero que abrían la mente a los innovadores y a los creadores, la tecnología aplicada. Hoy esto es muy común, de hecho recuerden, este fue de los primeros artistas que aplicó su conocimiento en Amiga y se descrestó, Andy Warhol, pero hubo muchos más artistas que empezaron a trabajar con tecnología en este cambio y que siguen utilizando este tipo de tecnologías. Yo soy un loco de esos. Aquí ven uno de mis estudios de grabación que tiene todas las tecnologías, desde los años 70 a la actualidad. Yo no voto, yo integro, porque creo que la integración se hace fundamental, es muy importante para tener herramientas creativas. Aquí hay algunos ejemplos de música. No voy a saltar esto rápido porque ahora sí quiero ir cerrando. Un ejemplo muy puntual, cómo poder hacer aplicaciones en investigación. Este es un experimento que hicimos en 2005, cómo poder narrar una vacuna desde la música. Entonces, un nucleótido base de la creación de un aminoácido puede ser representado en una cadena genética como una nota musical. Cada uno de ellos puede ser analizado replicando los procesos de síntesis en sonido, representando el timbre del nucleótido para reproducir musicalmente una secuencia genética. Fuimos de los primeros que hicimos una vacuna hecha música, no como un experimento, que lindo suena la música, la vacuna, qué bella, nos vamos a ganar un Grammy. No, es una reproducción musical de la secuencia. Y si uno la escucha, lo que pasa es que ya por tiempo no lo vamos a hacer, si uno la escucha, se da cuenta que la secuencia funciona muy bien y que tiene una dinámica que va acorde a la estructuración del nucleótido. Y la forma de síntesis aplicada respondía justamente a ello. En otra ocasión, yo sé que sí, la ponemos. Entonces, tú me puedes hacer un favor, es darle clic sobre la imagen, que creo que no me deja activarla desde acá. Eso.
esto lo presentamos en festivales de música electrónica y todos, wow, es una vacuna. Y claro, los músicos que hacemos música electrónica estaban fascinados, pero obvio, no responde a la estética tradicional, porque es un secuenciamiento, nota a nota, pero además utilizando, traspolando las normas o las características en la vacuna sintética, los algoritmos musicales, que representen timbre del instrumento musical como si fuera ese algoritmo dentro de la vacuna. Es un ejemplo de ese tipo de experiencias extrañas. Yo lo presento en el mundo y todos se me acercan, wow, usted ya patentó esto. Científico, no hay grupos de investigación. Yo digo, no, pero esto era una obra de arte. Estábamos experimentando. Y solo como un dato rápido, en el 2019 la universidad, si no es mal, Stanford, utilizó una metodología parecida para tratar de hacer síntesis de vacuna de formas mucho más rápidas. Vean que eso ya está pasando, y no solamente en Colombia con experiencias como esta, sino también en el mundo. Aquí algunas experiencias que hemos hecho. Yo aquí me voy muy rápido porque estos son ya las ideas finales. El jazz de la naturaleza, la creatividad es un proceso de selección natural, y esto que es muy importante, los animales privilegian el pensamiento creativo, la innovación y la improvisación. Ahora, ¿por qué es eso importante? Porque en definitiva, cuando uno mira por qué razón el arte fue fundamental y en general la ciencia, la danza, el lenguaje de las abejas, Carl von Frisch, patrones de acción fijos, que es lo que hacemos los músicos cuando tomamos boquillas, cuando tocamos un instrumento como un violín o un cello, Konrad Lorenz, la exageración como un comportamiento fundamental de supervivencia, Nicholas Tinbergen. Por eso es que amamos cuando llega una obra nueva o vemos una obra donde se dimensionan como Berlioz, una gran orquesta enorme, muchos instrumentos. Nos encanta la exageración, es parte de la necesidad del pensamiento y del arte. Y aquí muy rápido, para mis amigos biólogos, tengo dos invitados hoy que todavía no he visto. Esto que seguramente lo conocen ellos bien, Eric Jarvis, Kazuo Kanoye, Gail Patricelli, investigan un ave muy particular que los investigadores de aves dicen que es diferente a todas las aves, que en este caso es la pérgola. Y fíjense que la pérgola hace esto. Este es un ejemplo. Las pérgolas hacen unos nidos de una sofisticación absolutamente extraordinaria. Este es un modelo, porque además no hacen nidos iguales. ¿Y saben por qué? Porque las hembras les dicen a los machos, si haces un nido igual al del lado, yo no voy contigo. El proceso de selección natural se da es qué tan innovador eres y qué tan bueno eres creando cosas completamente diferentes. Y aquí algunos ejemplos de ello. Fíjense que dentro de las construcciones utilizan objetos con los que decoran la entrada, hacen pórticos previos al nido, donde la hembra además observa y ponen pintura, porque además pintan, y esa pintura es comestible, además comen. Y además el macho debe bailar, danzar, cantar como ninguno, porque tiene que componer algo nuevo. En total han detectado 17 filtros que hace la hembra, con cosas tan sofisticadas como que se para en el pórtico, observa, mira el punto de fuga y mira la construcción del nido. Si el nido es desproporcionado, ella hace esto, la observan haciendo esto, si allá está desproporcionado con esta esquina, no, tú no eres conmigo, chao, y se va. Como aquí además hay una interdicción muy importante entre el arte, porque hacen arte y además hacen ciencia. Entonces es muy interesante mirar desde la biología cómo hay ejemplos que nos enseñan esto. Y ahora sí, ya cerrando, Ken Robinson, al crecer los niños son educados cada vez más de la cintura hacia arriba y luego nos enfocamos en sus cabezas ligeramente hacia un lado. Ese es el gran problema de por qué hoy no tenemos tanta creatividad e innovación. Porque nos hemos centrado en ciertas características que son fundamentales. Matemática es lo más importante en el mundo. Recuerden, la OCDE tiene una estratificación dentro de las áreas del conocimiento. ¿Y el arte dónde está? ¿Y las humanidades dónde están? ¿Por qué no podemos dialogar de la misma manera? Porque es ese diálogo el que permite mejorar y potenciar esas otras áreas del conocimiento. Autismo en la educación, y todo esto responde al modelo imperado desde el siglo XVII. Recuerden, nosotros vivíamos en una necesidad económica completamente diferente, una economía industrial, donde matemática, ciencia y lenguaje eran esenciales. Pero hoy es muy diferente, por eso es que cuerpo, sentido, sensibilidad, estética, todo eso desapareció dentro del currículum. Y por eso es que hoy los ministerios enseñan como enseñan, al menos los de educación. Somos educados para perder nuestra creatividad. Todos los niños nacen creativos, el problema es seguirlo siendo mientras crecemos y nos hacemos adultos, eso lo decía Picasso. ¿Cómo lograr entrar en una dinámica diferente de pensamiento? Como les dije, ya no tenemos tiempo, quería ponerles un video de Rodolfo Ginás que habla sobre la innovación y el desarrollo de la personalidad, que me parece precioso, además profundamente esclarecedor. Como esta es una experiencia diferente, precisamente sobre algo que dice el doctor Ginás, él dice, la innovación es el desarrollo de la personalidad. Cómo romper los esquemas tradicionales del conocimiento y generar algo completamente nuevo. Y por eso, para finalizar, yo debía haber estado ayer, cuando estaba Batuta, yo no sé por qué me invitaron el día de hoy,
Pero para eso necesito una partitura. No sé quién me puede ayudar. Por favor, entre sus apuntes no tendrán una partitura que me puedan prestar. Una partitura, por favor. No sean malos. Si no tengo una partitura, no lo vamos a poder hacer. Una partitura. ¿Encontraste una partitura? Ah, sacó una partitura. Bueno, sácate una. ¿Alguien tiene una hojita en blanco que me pueda prestar? Es que recuerden, las partituras están en blanco para que uno pueda escribir la música. Cuando hablamos de innovación no hablamos tanto de repetir una obra de repertorio, sino de plantear la creación de una nueva obra musical. A ver si encuentro... Sí, perfecto. Bienvenida. Uy, no sé cuál. Bienvenido. Muchas gracias. No, así está bien. Entonces, vamos a utilizar la partitura. Y una pregunta que en algún momento se hizo un compositor que dijo, ¿cómo poder generar innovación en las orquestas sinfónicas? ¿Cómo poder plantear algo que claramente ocurría con las orquestas sinfónicas en Europa, y es que cada vez iba menos gente a verlos? Y entonces él dice, el problema está en que utilizamos los mismos instrumentos musicales. ¿Por qué no creamos otro instrumento musical? Tomemos algo que la gente use todo el tiempo, como una máquina de escribir. ¿Y por qué no hacemos un concierto de una máquina de escribir? Él tiene el concierto del reloj del gato. Sí, perfecto, déjame esta también. Y entonces creó esto. ¿Qué pasó? Que espero que funcione. El volumen, si puedes, pónmelo... ¿Puedes activarlo? Ah, ya.